Jesús y los primeros cristianos bajo el Imperio Romano. Volvamos ahora al periodo del Nuevo Testamento, para entender el contexto en que surgió el cristianismo y cómo, contra todo pronóstico, logró expandirse incluso bajo persecución. Jesús nació, vivió y murió en el marco del Imperio Romano, la superpotencia de su época. Sus primeros discípulos eran judíos de Palestina, provincia periférica del imperio. Tras la muerte de Jesús, comenzaron a proclamar que él había resucitado y era el Señor y Mesías esperado. Esto obviamente chocó con las autoridades, a los líderes judíos de Jerusalén les parecía una herejía y una acusación, pues la predicación cristiana decía que ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos, y a las autoridades romanas les resultaba sospechoso cualquier movimiento nuevo que pudiera alterar el orden. Al inicio, los cristianos fueron considerados una secta judía más, los nazarenos o del camino, pero pronto se hicieron notar. El libro de los Hechos narra cómo Pedro, Juan, Esteban y otros sufrieron arrestos y azotes por predicar en Jerusalén. El primer mártir fue San Esteban, apedreado por el Sanedrín judío, Hechos 7. Esto llevó a una dispersión de discípulos fuera de Judea. Un feroz perseguidor de ese tiempo fue Saulo de Tarso, irónicamente él mismo se convertiría luego en el apóstol Pablo tras una visión de Cristo resucitado, de la que hablaremos más adelante. En cuanto a las persecuciones romanas, inicialmente fueron localizadas. El primer emperador que desató una persecución fue Nerón en Roma, alrededor del año 64 después de Cristo, supuestamente culpando a los cristianos del gran incendio de Roma. El historiador romano Tácito relata cómo Nerón torturó brutalmente a los cristianos, algunos fueron crucificados, otros quemados vivos de noche a modo de antorchas humanas. Fue en ese contexto que, según la tradición, murieron San Pedro, crucificado invertido, y San Pablo, decapitado, ambos en Roma durante el reinado de Nerón. Resulta raro, en el sentido de asombroso, lo firme que estos primeros cristianos se mantuvieron en su fe incluso frente a la muerte más atroz. Como mencionábamos antes, Pedro insistió en no considerarse digno de morir como Jesús y pidió ser crucificado cabeza abajo. Este nivel de convicción y humildad impresionó a muchos contemporáneos. La muerte de los apóstoles y mártires en general fortaleció la Iglesia en vez de destruirla. Cumpliéndose aquello de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, frase de Tertuliano. Lo cierto es que, para la mentalidad romana, morir por una idea o por un hombre considerado criminal, Jesús crucificado, era algo difícil de comprender. Los romanos admiraban la valentía, pero morir por un líder derrotado y por creer en algo invisible, la resurrección, parecía locura. Y sin embargo, los cristianos lo hacían. ¿Por qué? Aquí hay un fuerte argumento apologético: nadie suele dar la vida por algo que sabe que es mentira. Si los discípulos hubieran fabricado la historia de la resurrección, difícilmente habrían aguantado torturas y ejecuciones sin confesar el engaño. El hecho de que todos los apóstoles originales, excepto Juan, murieran martirizados según la tradición, Pedro crucificado, Andrés en una cruz en forma de X, Santiago decapitado, Hechos 12:2 lo menciona, Tomás atravesado por lanzas en la India según la leyenda, etc., demuestra la absoluta certeza que tenían en la verdad de su mensaje, como señala un artículo histórico. Ellos, líderes de la Iglesia primitiva, enfrentaron persecuciones y martirios debido a sus creencias. Sus historias de sacrificio sirvieron como testimonio de su compromiso con las enseñanzas de Jesús. Esta convicción inquebrantable de los primeros cristianos, tan rara para la época, terminó conquistando la admiración de algunos de sus propios perseguidores. Con el paso de las décadas y siglos, las persecuciones romanas continuaron de forma intermitente, bajo emperadores como Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Decio, Valeriano, Diocleciano. Miles de cristianos fueron encarcelados, enviados al circo a morir devorados por fieras o usados como esclavos en minas. Pero el movimiento no se detuvo, al contrario, creció. Hacia el año 300 después de Cristo, se calcula que ya quizás un 10% del Imperio Romano se había vuelto cristiano, a pesar de la hostilidad oficial. Esto es asombroso sociológicamente, lo ha estudiado Rodney Stark, sociólogo de la religión, y él concluye que el cristianismo ofrecía una comunidad solidaria y esperanza en medio de la desesperanza del mundo antiguo, lo cual atraía cada vez a más gente, especialmente durante epidemias, cuando los cristianos cuidaban de los enfermos mientras otros huían. La moral de amor fraterno, igualdad y caridad era muy atractiva frente al vacío espiritual del paganismo romano tardío. Finalmente, el gran giro llegó con el emperador Constantino, quien en el Edicto de Milán, 313 después de Cristo, legalizó el cristianismo,
poniendo fin a la persecución institucional. Unos 70 años después, en 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió incluso en religión oficial del imperio bajo Teodosio. Es decir, en unos pocos siglos, aquella fe marginada y perseguida pasó a ser la fe del propio Estado que antes la oprimía. Una inversión increíble de circunstancias. Para entonces, figuras iniciales como Jesús, Pedro o Pablo habían pasado de ser vistos como criminales a ser venerados como santos y pilares de la sociedad. El mensaje del Evangelio había triunfado donde las espadas fracasaron. Aquí conviene hacer notar algo: el hecho de que el cristianismo sobreviviera y prosperara bajo tanta adversidad es en sí mismo notable. Cualquier movimiento puramente humano quizás se habría extinguido. Pero los cristianos tenían dos cosas: una organización flexible pero unida, las comunidades mantenían contacto, compartían cartas de líderes como Pablo, etc., y, sobre todo, una fuerte convicción en la realidad de Cristo resucitado. Esto nos lleva al siguiente punto. Testimonios de la resurrección de Jesús. La piedra angular de la fe cristiana, lo que celebraban con tanto ahínco incluso ante la muerte, era la creencia de que Jesucristo resucitó físicamente al tercer día después de haber sido crucificado. Para la filosofía moderna esto puede sonar inverosímil, pero examinemos la evidencia testimonial histórica que hay detrás, porque es realmente fascinante. Los primeros cristianos no solo proclamaban una doctrina, insistían en que habían visto a Jesús vivo de nuevo, con sus propios ojos. Y no fue uno o dos fanáticos aislados, según los documentos del Nuevo Testamento, fueron muchos, en distintas circunstancias, incluidos algunos que inicialmente no creían en él. El apóstol Pablo, escribiendo unos 20 a 25 años después de la crucifixión, alrededor del año 54 después de Cristo, repasa las apariciones de Jesús resucitado en un famoso pasaje de la primera carta a los Corintios. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, más de 500 personas a la vez. Eso descarta la hipótesis de alucinación individual, no hay alucinaciones colectivas de tal magnitud con coherencia. Pablo añade, después se apareció a Jacobo, Santiago, luego a todos los apóstoles, y al último de todos. Se me apareció también a mí. Este testimonio es valioso porque Pablo invita implícitamente a sus lectores a verificar con los testigos oculares vivos, la mayoría vive aún en el momento en que él escribe, es decir, hacia el año 54 después de Cristo. Es como decir, si no me creen, pregunten a otros cientos que lo vieron. No parece la táctica de un mentiroso, sino de alguien convencido de la realidad de lo que dice. Notemos algunos detalles importantes de lo que menciona Pablo. Pedro vio al resucitado. Los evangelios confirman que Jesús se apareció a Pedro individualmente en algún momento. Jacobo, Santiago, que era hermano de Jesús, también lo vio. Este dato es crucial porque Santiago durante la vida de Jesús no creyó en él. Marcos 3:21 y Juan 7:5 muestran a los hermanos de Jesús escépticos. Sin embargo, tras la resurrección, Santiago no solo se convierte, sino que acaba liderando la iglesia de Jerusalén y muere mártir años después. ¿Qué pudo cambiar la opinión de un hermano incrédulo? Según Pablo, que se le apareció el Jesús resucitado. Algo parecido con Pablo mismo, era enemigo de los cristianos, perseguidor activo, hasta que, según su testimonio, Cristo glorificado se le reveló en el camino a Damasco, dejándolo ciego y transformando por completo su vida. Hechos 9. Pablo pasó de ser azote de la iglesia a ser su misionero más incansable, fundando comunidades por todo el mundo grecorromano. Esa conversión radical necesita una explicación proporcional, y la que él da es, me encontré con Jesús vivo, ya no pude seguir negándolo. Además de estos, los evangelios relatan múltiples apariciones, a María Magdalena, la primera testigo, curiosamente mujer, lo cual da credibilidad al relato porque en aquella cultura el testimonio femenino valía poco. Si los cristianos se inventaban la historia, no habrían puesto de primera testigo a una mujer a riesgo de no ser creídos, pero lo hicieron porque al parecer así sucedió, a las otras mujeres, a 2 discípulos camino a Emaús, a los apóstoles reunidos, inclusive Tomás el incrédulo, que exigió tocar las heridas de Jesús para creer. Tomás luego exclamó, Señor mío y Dios mío, al convencerse, otra conversión de escepticismo a fe gracias a la evidencia. Importante es mencionar que no solo los seguidores cercanos experimentaron algo.
El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo hacia 93 después de Cristo, hace referencia a Jesús en un pasaje discutido llamado Testimonium Flavianum. En la versión más aceptada de ese texto, severamente retocada por copistas cristianos pero basada en algo original de Josefo, se dice: Pilato lo condenó a la cruz, pero aquellos que lo habían amado no dejaron de hacerlo. Se les apareció vivo al tercer día, según habían predicho los divinos profetas, estas y mil otras cosas maravillosas acerca de él. Si bien Josefo no fue testigo directo, recoge lo que los cristianos creían firmemente pocos años después de los hechos. Y el historiador romano Tácito, citado antes, confirma que, a pesar de la ejecución de Cristo, esta superstición, así llama a la creencia cristiana, resurgió no solo en Judea sino incluso en Roma. O sea, desde fuera se veía que los cristianos adoraban a alguien que había muerto pero que ellos aseguraban que vive por siempre. También tenemos el testimonio de Plinio el Joven, gobernador romano, quien escribió en el año 112 DC al emperador Trajano acerca de los cristianos en su provincia, diciendo que se reúnen en un día fijo antes del amanecer y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Esto implica que apenas unos 70 a 80 años después de los hechos, gente de diversa procedencia, incluso ex-paganos, ya adoraba a Cristo, convencidos de que estaba vivo y era divino. La fe en la resurrección no fue una leyenda que se formó en siglos, fue inmediata y explosiva, o como dijo alguien, el cristianismo nació al filo del amanecer de Pascua. ¿Pruebas duras? No tenemos un video de la tumba vacía. Pero la evidencia histórica circunstancial es muy fuerte. La tumba de Jesús quedó vacía. Si los enemigos hubiesen tenido el cuerpo, lo habrían exhibido para frenar la predicación de la resurrección, no lo hicieron. Numerosas personas de distintas edades y situaciones aseguran haberlo visto vivo, y esas declaraciones están registradas poco después de los eventos, no siglos más tarde, y la transformación de los discípulos, de cobardes que huyen cuando arrestan a Jesús, a valientes proclamadores dispuestos a morir, es drástica y mejor explicada porque realmente vieron al Señor vencedor de la muerte. Por eso, hasta algunos académicos no cristianos admiten que algo ocurrió esa Pascua en Jerusalén, quizá dicen que fueron experiencias subjetivas poderosas. Pero reconocen que los discípulos estaban sinceramente convencidos de haber visto a Jesús resucitado, y eso cambió el curso de la historia. La filosofía de la Biblia se sustenta en un hecho, la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, representada en la resurrección de Cristo. Este acontecimiento, para los creyentes, real, para los no creyentes, al menos sinceramente atestiguado, es el núcleo que le dio al cristianismo su fuerza moral y espiritual. Y así nos enlaza de vuelta a la idea inicial: la Biblia no es solo teoría, sino experiencia viva. Sus primeras predicadoras fueron personas que dieron testimonio hasta con su sangre de lo que habían visto y oído. La huella de la moral bíblica en nuestra sociedad. Habiendo revisado historias, pruebas y filosofías, cabe preguntar, ¿qué hay de nuestra moral cotidiana? ¿En qué medida seguimos viviendo bajo la ética bíblica hoy, incluso quienes no se consideran religiosos? La respuesta es que la influencia sigue siendo enorme. La moral occidental, conceptos de justicia, derechos, virtudes sociales, está profundamente impregnada de lo judeocristiano. Tomemos la idea de dignidad humana intrínseca. La noción de que toda persona tiene un valor inviolable simplemente por ser humana no era universal en la antigüedad. Fue el cristianismo, basado en la Biblia, el que más insistió en ello, derivándolo de que todos somos creación de Dios y potenciales hijos suyos. Inters.org. De ahí brota la noción de igualdad fundamental: ya no hay esclavo ni libre, todos uno en Cristo, escribió San Pablo, aboliendo en principio las barreras sociales, Gálatas 3:28. Aunque tomó siglos plasmar esto en derechos civiles, la semilla estaba plantada. Hoy damos por sentado que racismo, clasismo, sexismo son males, porque asumimos la igualdad de todos. ¿Y de dónde viene esa idea? De la ética bíblica, no de la filosofía grecorromana. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que algunos nacen para ser esclavos por naturaleza. Eso choca con Génesis 1:27 y la noción bíblica de libertad. Consideremos también la compasión y ayuda al necesitado. En el mundo romano pagano, la caridad hacia extraños no era una virtud exaltada, la limosna se veía a veces con desprecio. Fue la parábola evangélica del buen samaritano la que enseñó a ver como prójimo digno de ayuda incluso al desconocido de otro pueblo. La asistencia a pobres, enfermos, huérfanos, lo que hoy llamamos caridad o acción social, tiene raíces en la Biblia. Por E.J. Santiago 1:27, la religión pura es visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones.
Las primeras instituciones de beneficencia fueron motivadas por la fe. Actualmente, gran parte de la ética secular de derechos humanos sigue esa línea: proteger a los vulnerables, erradicar la pobreza, etc., ideales que, aunque ahora se expresen en lenguaje laico, históricamente encuentran origen en la sensibilidad judeocristiana. Otro valor es la honestidad y respeto a la verdad. El mandamiento "no darás falso testimonio" se convirtió en base de la idea de decir la verdad, de no defraudar, algo esencial en cualquier sociedad sana. La integridad en el trato, no robar, no engañar, tiene sustento bíblico. Por supuesto, otras culturas también valoraron la honestidad, pero la Biblia lo elevó a mandato divino y le añadió la dimensión del amor. No basta cumplir la ley externamente, sino amar sinceramente al prójimo, lo que implica honradez genuina. La sexualidad y la familia. La ética bíblica propuso un ideal de fidelidad conyugal y de familia nuclear unida en amor, que durante siglos fue pilar de la sociedad occidental. Aunque en tiempos actuales hay debates al respecto, no cabe duda de que la concepción tradicional de matrimonio monógamo y cuidado de los hijos proviene mayormente de la visión bíblica. Génesis describe la unión de hombre y mujer volviéndose una sola carne. Incluso la idea de consentir solo relaciones basadas en compromiso mutuo y amor frente a la promiscuidad o al uso sexual abusivo tiene base en la alta estima que el cristianismo le dio al matrimonio como reflejo del amor de Dios a su pueblo, Efesios 5:25. Podríamos seguir: el perdón como virtud. Antes de la Biblia, la venganza era lo esperado. Jesús enseñó a perdonar 70 veces 7 a quien te ofende. La humildad. En la ética grecorromana la humildad no era virtud. Se admiraba más el honor y la dignidad. Jesús, en cambio, dijo: el más grande sea servidor de los demás, cambiando la escala de valores hacia la humildad y el servicio, la responsabilidad personal. La idea bíblica de que todos rendiremos cuentas ante Dios nutrió la noción de responsabilidad individual ante la sociedad y la ley, etc. Prácticamente cada aspecto noble de nuestra moral cotidiana tiene algún eco bíblico. Cabe señalar que también la moral bíblica ha sido criticada en algunos puntos. Por ejemplo, filósofos como Nietzsche, que ya citamos, pensaban que la moral cristiana de abnegación y compasión frenaba el potencial humano. Él prefería la moral del superhombre autoafirmado. Otros han acusado a la moral tradicional bíblica de ser represiva en cuestiones sexuales o de mantener roles de género rígidos. Sin embargo, gran parte de esas críticas apuntan más a interpretaciones o usos culturales de la moral que a los principios en sí. Por ejemplo, la Biblia valora altamente a la mujer. Jesús dignificó a las mujeres en su ministerio. Pablo dijo: no hay hombre ni mujer, todos son uno, y muchas mujeres líderes aparecen en los comienzos de la Iglesia. Si en ciertas épocas los cristianos fueron machistas, fue más por inercia cultural que por mandato bíblico directo. Lo mismo con otros temas. De hecho, movimientos reformadores y de progreso moral a menudo surgieron de la inspiración bíblica: la abolición de la esclavitud, los derechos civiles. Martin Luther King era reverendo bautista. Guiado por la visión bíblica de justicia, la reforma de prisiones, la protección de niños, etc., tuvieron líderes motivados por su fe. En síntesis, nuestra brújula moral actual apunta en gran medida en la dirección que la Biblia trazó. Incluso la noción moderna de que la moral debe basarse en la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten, es expresada por Jesús en Mateo 7:12. Vivimos en una sociedad que, con sus imperfecciones, valora la vida, la libertad, la igualdad, la compasión y la verdad en gran parte gracias a esa impronta judeocristiana. Así que, nos consideremos religiosos o no, le debemos mucho a la filosofía moral de la Biblia. Ella ha sido como la levadura que fermentó la masa cultural de Occidente, dándole principios que hoy consideramos universales. El triunfo histórico del cristianismo. Para concluir este guión, regresemos a la gran pregunta histórica: ¿cómo el cristianismo, nacido de un pequeño grupo perseguido, llegó a ser la religión más grande e importante del mundo? Contra todas las probabilidades iniciales, la fe en Cristo se propagó por todo el planeta. Es un fenómeno que ha fascinado a historiadores y sociólogos, y naturalmente, los creyentes lo atribuyen a la guía providencial de Dios y la verdad intrínseca del mensaje cristiano. Ya vimos la primera etapa, de secta perseguida a religión aceptada en el Imperio Romano en unos 300 años. Tras la caída de Roma, la Iglesia cristiana, en sus ramas católica y ortodoxa, fue factor de cohesión en Europa. Monjes copiaron libros y mantuvieron la llama del conocimiento, misioneros llevaron la fe a pueblos bárbaros, y la cosmovisión cristiana se amalgamó con la cultura grecolatina para formar la cristiandad medieval. Durante siglos, Europa fue sinónimo de mundo cristiano.
Esto tuvo luces y sombras, desde la gran educación universitaria promovida por la Iglesia hasta episodios lamentables como las guerras de religión o la Inquisición. Pero a nivel de difusión, el cristianismo ya era mayoritario en Occidente desde antes del siglo IX. Luego, con las exploraciones y conquistas europeas, el cristianismo se expandió a América, África, Asia. A veces de formas cuestionables, impuestas junto con la colonización, pero también con abundantes obras misionales y caritativas. Así, para el siglo XX, el cristianismo se había convertido en la religión con más adeptos globalmente. Hoy, se estima que hay alrededor de 2.300 a 2.400 millones de cristianos en el mundo, lo que representa aproximadamente un tercio de la humanidad, manteniéndose como la fe con más seguidores. Esto incluye las distintas ramas: católicos, la mitad aproximada de los cristianos, protestantes de todas las denominaciones, ortodoxos, anglicanos, etc. El cristianismo ha echado raíces en prácticamente cada país. En el último siglo ha crecido mucho en el hemisferio sur, África, América Latina, partes de Asia, al punto que hoy el país con más católicos es Brasil, con más protestantes es Estados Unidos. Y el cristianismo avanza incluso en regiones donde antes era minoritario, como China, donde pese a restricciones hay decenas de millones de cristianos. Irónicamente, en la secularizada Europa ha habido un declive de la práctica religiosa, pero globalmente la fe sigue en ascenso numérico. Especialmente el protestantismo evangélico y el pentecostalismo en África y Asia. ¿Qué explica este éxito perdurable? Desde la perspectiva interna, los cristianos dirían que es la obra del Espíritu Santo y la veracidad universal del Evangelio, un mensaje de salvación, amor y vida eterna que responde a las necesidades más profundas del corazón humano en cualquier cultura o época. Desde una perspectiva académica, autores como Rodney Stark señalan factores sociológicos, la red solidaria que formó la Iglesia, su adaptación a distintas culturas, traducir la Biblia a lenguas locales, etc. Su aporte en salud y educación que ganó convertidos por gratitud, y la resiliencia que mostró en tiempos difíciles. También hay un aspecto filosófico: el cristianismo supo renovarse y reformarse con el tiempo. Cuando se estancó en ritualismo o corrupción, como en la Edad Media tardía, surgieron reformas, la protestante en el siglo XVI, la contrarreforma católica, que buscaban volver al espíritu bíblico genuino. Cuando enfrentó la modernidad, hubo tensiones con la ciencia y la ilustración, pero al final muchas iglesias asumieron los avances. Hoy la mayoría de cristianos acepta la ciencia moderna. Solo minorías se atrincheran en fundamentalismos. Esa capacidad de diálogo con la razón, de hecho, viene heredada de la filosofía de la Biblia misma que no se opone a la verdad. La fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva, dijo San Juan Pablo II. Esta adaptabilidad sin perder lo esencial ha permitido que el cristianismo siga siendo relevante. Filósofos marxistas en el siglo XIX dijeron que la fe era el opio del pueblo y que al mejorar las condiciones materiales la religión se extinguiría. En el siglo XX, regímenes comunistas intentaron erradicar la religión activamente, por ejemplo, en la URSS o en China. Sin embargo, el cristianismo sobrevivió a Voltaire, al marxismo y a la persecución soviética. Incluso en lugares donde la Iglesia fue aplastada, resurgió, véase Polonia o la propia Rusia tras la caída del comunismo, donde las iglesias volvieron a llenarse. Esto sugiere que, independiente de la verdad trascendente que proclama, la fe cristiana satisface anhelos humanos profundos que ni la prosperidad material ni las doctrinas ateas han logrado satisfacer completamente. Hoy el mundo es muy diverso religiosamente. El Islam crece más rápido en porcentaje, ya tiene cerca de 2.000 millones de fieles, y el secularismo aumenta en Occidente. Pero el cristianismo mantiene su primacía numérica y, más importante, su legado cultural y filosófico sigue siendo la base sobre la que incluso los críticos construyen sus argumentos. Por ejemplo, alguien que aboga por derechos LGBT quizá critique a la Iglesia, pero lo hace usando la categoría de dignidad de cada individuo, la cual históricamente deriva de la visión cristiana de la persona. Así de entrelazado está todo. Para terminar, se puede decir que la Biblia y el cristianismo han dado a Occidente su alma. En palabras del historiador Will Durant, la fe en Cristo ha influido en la conducta de la humanidad más que cualquier otra fuerza en la historia, y la Biblia ha sido la guía moral suprema. Aunque vivamos en una era tecnológica, muchos principios rectores vienen de ese antiguo libro. La filosofía de la Biblia, ese mensaje de justicia, amor, redención y esperanza, permea nuestra noción de progreso y humanidad. Conclusión.
Hemos recorrido un largo camino, desde Abraham hasta el siglo XXI, desde las páginas de la Biblia hasta excavaciones arqueológicas, desde la cruz en el Calvario hasta el auge global de una iglesia de miles de millones. La filosofía de la Biblia resultó ser mucho más que teoría abstracta, es una fuerza viva que ha moldeado culturas, que ha inspirado a héroes morales, que ha dado consuelo a innumerables personas y que ha desafiado a pensadores de todas las épocas. Occidente, en particular, se construyó sobre sus fundamentos, a veces de forma directa, a veces por reacción, pero siempre con la Biblia como referencia ineludible. ¿Qué podemos llevarnos de todo esto? Primero, un sentido de admiración por la profundidad y vigencia de un texto milenario que aún dialoga con nuestros dilemas actuales. Segundo, un entendimiento de que muchas de nuestras conquistas éticas se deben a esa herencia bíblica, la idea de que la vida es sagrada, de que todos merecen libertad, de que debemos amar al prójimo, de que la historia tiene un sentido y la justicia triunfará. Tercero, reconocer que ha habido malinterpretaciones y errores, pero que la capacidad de reforma dentro del legado bíblico ha permitido corregir rumbos y avanzar hacia sociedades más humanas. Y por último, quizás una invitación personal. La Biblia no es solo un libro para estudiar intelectualmente, sino para encontrarse con un mensaje. Mensaje que para los creyentes es el encuentro con Dios mismo a través de Jesucristo, y para cualquier lector es al menos una fuente inagotable de sabiduría, literatura y reflexión sobre la condición humana. La Biblia planteó hace siglos preguntas fundamentales: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:4, ¿dónde está la sabiduría? Job 28 horas y 12 minutos, ¿qué pide Dios de ti? Miqueas 6:8. Sus respuestas, que el ser humano es valioso, que la sabiduría viene de Dios, que Él pide justicia y amor, formaron el esqueleto filosófico de toda una civilización. Puede que cada uno tenga su opinión sobre la fe, pero no cabe duda de que somos quienes somos, al menos en parte, gracias a la Biblia. Para terminar, quiero agradecerte por haberme acompañado en este viaje a través de la historia, la fe y la razón. Espero que hayas aprendido algo nuevo o visto con nuevos ojos cosas que ya sabías. Te invito a que si tienes una Biblia por ahí, quizá le des una mirada con curiosidad renovada. Tal vez descubras pasajes que te sorprendan por su actualidad o belleza. Y recuerda, el debate filosófico sobre la Biblia sigue abierto, así que me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que la influencia bíblica en nuestra cultura ha sido principalmente buena o mala? ¿Qué piensas de esas evidencias históricas que avalan relatos bíblicos? ¿Hay algún valor bíblico que consideres crucial, o alguno que te genere conflicto, hoy en día? Déjame tus comentarios abajo. Conversemos con respeto y profundidad, tal como corresponde al tema. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con otros interesados en la historia y la filosofía. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido donde exploramos las grandes ideas que han dado forma a nuestra civilización. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Hasta pronto, y que tengas un excelente día. Dios te bendiga.